Hola de nuevo, amigos del canal. A día de hoy, la obra de J.R.R. Tolkien está más vigente que nunca y, de nuevo, en boca de todo el mundo, debido al estreno de la segunda temporada de Los Anillos de Poder en Amazon, mal que nos pese, y hemos querido hacer este vídeo para recuperar, para recopilar y para mostrar todas las adaptaciones, o por lo menos la mayoría de adaptaciones que se han hecho del Señor de los Anillos y de muchas otras obras del maestro Tolkien, del profesor Tolkien, que han abordado casi todos los ámbitos del arte. Nos ponemos ya con ello, como siempre, con Isaac Vallés y Dani Ruiz, en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Y cuando digo que es transversal al arte, prácticamente, Isaac, me refiero a que del Señor de los Anillos o el Silmarillion o de otras obras de Tolkien se han hecho adaptaciones en todos los formatos. Curiosamente, él no pudo ver la mayoría de las que se han hecho. También creo que tenía algunas reticencias, pero hemos leído, visto e incluso escuchado El Señor de los Anillos. Pues sí, tienes toda la razón. Tolkien no estaba muy por la labor de adaptar en vida. De hecho, durante la época en la que vivió solo pudo escuchar, podríamos decir, dos adaptaciones radiofónicas, una en 1955 del Señor de los Anillos y otra en 1968 del Hobbit, ambas de la BBC. Posteriormente llegarían una en 1979 y otra en 1981, pero se intentó. Durante la vida de Tolkien se intentó. Disney en su momento lo quiso poner un segmento del Señor de los Anillos en su fantasía, aquella película musical, y Tolkien estaba totalmente en contra de los postulados de Disney, directamente lo llamaba corrupto sin esperanza, así que, bueno, en fin, la verdad es que difícilmente. Luego se intentó hacer una película de animación también, con Al Brodax y Morton Grady y Zimmerman, con los cuales se cartearon varias veces con Tolkien. Tolkien los insultó varias veces por carta, llegando a, pues, cito, Zimmerman, por favor, respete mi texto, al menos en las descripciones, que obviamente son fundamentales para el tono general y el estilo del libro. Yo no sé después qué pensaría de otras adaptaciones post-mortem de Tolkien, teniendo en cuenta estas líneas. Pero lo más fabuloso de todo en vida llegó en 1967, cuando Stanley Kubrick, después de haberse hecho famoso en Senderos de Gloria, Espartaco o Lolita, que quiso hacer una adaptación de Tolkien con los Beatles. Yo hubiera pagado por eso. Ojalá se inventen los viajes en el tiempo y poder convencer a Tolkien de esto, porque vamos, sería tremendo. Sí, sí. ¿Cuál es tu disco favorito de los Beatles? El de Señor de los Anillos, indudablemente. Por supuesto. Sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época Stanley Kubrick quería a Paul McCartney como Frodo, a Ringo Starr como Sam, a George Harrison como Gandalf, pero el despropósito no acaba aquí, porque John Lennon tenía que ser Gollum. Oye, aceptamos. A por todas. Un cast maravilloso. Por lo que sea, ¿no? Tolkien tampoco quiso. No le pareció bien. Pero alguna brecha tendría Tolkien, es decir, ¿no? Porque evidentemente al final todo esto se ha desparramado, pero no sé si en vida el bueno de J.R.R. Tolkien dijo, venga, va, ahí lo tenéis. En vida, en 1969, vendió los derechos porque necesitaba perrucas por 10.000 míseras libras, que se ha calculado que es un 3,7% de lo que luego ha generado la franquicia del Señor de los Anillos. Y nada, en 1973, por desgracia, murió. Y bueno, después de estos intentos, la verdad es que se vio que la obra de Tolkien era realmente jugosa y funcionaba muy bien a la hora de ganar dineretes, y se desparramó. Hablamos de juegos de mesa, de juegos de rol, de videojuegos, hablamos de cómics también, todos recordamos esos cómics del Hobbit súper chulos. Hubo un videojuego en 1982 del Hobbit, el reglamento del juego de rol, esa delicia del Señor de los Anillos, en 1984, pero también recordamos los videojuegos de EA, que tú seguro que has jugado un montón, basados en la trilogía de Peter Jackson, o los de Warner, los últimos, ¿no? Los de Mordor y todo esto. O, evidentemente, en juegos de mesa tenemos que hablar aquí, una vez más, Dani, de viajes por la Tierra Media.
Fantasy Flight Games es un juego, es una adaptación. Yo recomiendo a todo el mundo que esté viendo este vídeo que vaya a nuestro vídeo de Viajes por la Tierra Media y se deleite, no tanto con el vídeo, sino con los comentarios, que ahí siguen. Sí. Ahí siguen, sí. Comentarios que son más o menos también similares a los que ha tenido Gollum, ¿no? Ese videojuego de 2023 que también le han dado fuerte. Salió regulín hasta el punto de que Daedalic dijo, nos hemos equivocado, perdón, no volverá a ocurrir. Sí, yo había jugado muchos juegos de Daedalic, de point and click, aventura gráfica, point and click. Entonces, dar este salto es curioso, no les salió bien. Y ya déjame decir que J.R.R. Tolkien vendió los derechos cinematográficos por 10.000 libras, minucias. Bueno, suponemos que 10.000 libras en el año 69 no estaba mal. Bueno. Pero sus herederos sí han disfrutado de la obra del bueno de Tolkien, ¿eh? Sí. Madre mía. Pero la cosa, como decía, ha sido transversal a las artes y ha llegado incluso al mundo musical, lo cual es muy bestia. Me parece fantástico. Yo, aquí, antes de meternos con el musical propiamente dicho, me gustaría hacer un apunte a todos nuestros seguidores fans del metal, que ya sabrán por dónde van los tiros, exactamente, porque dentro del mundo del metal, la influencia de la obra de Tolkien también es muy palpable. En algunos casos, a través de bandas cuyas letras directamente se apoyan o adaptan la historia del Señor de los Anillos, o bandas que simplemente cogen nombres o conceptos del Legendarium y los hacen propios. Si me permitís, muy rápidamente hago un pequeño repaso de algunas bandas que quiero destacar y tengo que empezar por la más típica, por la más obvia, pero también por la más grande. Hablo de los heavy metaleros, los power metaleros alemanes Blind Guardian, que ya en su álbum debut en Battalions of Fear en el año 88 tenían un tema, el último, By the Gates of Moria, que hacía presagiar de que algo sabían del tema y el bueno de Hansi Kursch estaba ya a tope. Picaron piedra y en el año 98 llegaría Nightfall in Middle Earth, cero sorpresas, un álbum recomendadísimo, puntal de la banda, remasterizado en 2007, el primer álbum conceptual, que se basaba íntegramente en el Silmarillion. Es decir, turrón del duro, ¿eh? ¿Pero aquí pagando o no sabemos, ¿no? Si se pagó. Le preguntaremos a Hansi Kursch si desembolsó. Al ser una banda de renombre ya en aquel momento y ser un disco, es decir, entiendo que iría todo por cursos legales. Incluso la portada de Andreas Marshall, que ya había hecho portadas para ellos, recrea un momento que yo no conozco, yo no he leído el Silmarillion, y Sam, no sé si tú lo tienes más por la mano, porque entiendo que es un momento importante. Lúthien distrae a Morgoth cantando y se ve ahí a Beren, creo que convertido en algún tipo de animal, robando un Silmaril. Sí, de la corona de Morgoth, precisamente, tenía ahí los 3 Silmaril y roba uno. Luego la cosa va regular porque son unos lobos, pero bueno. Exacto. En fin, que hablamos de una banda, en este caso, que eran o son fans hardcore. Aquí en España hemos tenido a lo que era Sauron Landers, porque actualmente se llaman solo Sauron desde hace unos años, la banda gaditana de San Fernando, que en su disco Sombras del Este del año 2002 adaptaron todo el primer volumen del Señor de los Anillos. Llega desde el poema del Anillo hasta la disolución de la Compañía del Anillo, en un disco doble fantástico que reconozco, no es mi favorito de la banda, mi favorito de la banda es Mariam, y no tiene nada que ver con el Señor de los Anillos, pero es un disco fabuloso. Pero ahí lo tenéis para escucharlo, que está realmente muy bien. También hemos tenido, en este caso en Madrid, la banda Arwen, más claro el agua. De hecho, en sus portadas se ve una representación siempre más o menos simbólica o explícita de la hija de Elrond, banda que tras un parón importante, podemos ver ahora de nuevo, yo tuve la ocasión de verla en marzo junto a Angra y Ópera Magna y en la cual durante 10 años cantó Nacho Ruiz, uno de mis vocalistas favoritos. Ahora ya no está ahí, pero bueno, dicho queda. También en Elda, en Alicante, tenemos a Landevir, que empezaron además llamándose Rivendell, tampoco no engañan a nadie, en un estilo de folk metal melódico, da mucho el juego, ¿no? El Señor de los Anillos siempre en la música folk, evidentemente, le pega mucho a toda la estética.
Y sí que han tenido discos en los que algunos de sus temas están basados en la obra de Tolkien. Editaron un disco hace 3 meses, Un viaje en el tiempo. Aquí no. No podemos encontrar nada del Señor de los Anillos. Después, en el metal más extremo, también hemos visto influencias del Señor de los Anillos, empezando por el infame Burzum. La infame banda Burzum, formada por un solo hombre, Bart Vikernes, un tipo absolutamente despreciable y que ha estado en la cárcel por asesinato. Incluso, sí, es un tema, pero en el mundo del metal es muy conocido el señor Vikernes. 13 discos, un montón de singles, en fin. Burzum, además, significa oscuridad en la lengua negra de Mordor y es una palabra que aparece, evidentemente, en la inscripción del anillo único, ¿no? Un anillo para gobernarlos a todos y atarlos en las tinieblas. Y en el currículum de este hombre también aparece varias veces Burzum. Sí, de hecho, él ha dicho muchas veces que lo que necesita el mundo es oscuridad. Maravilloso. Si alguien quiere leer sobre Burzum y sobre Bart Vikernes, se puede pegar una tarde. En Suecia, en este caso, tenemos a la banda Amon Amarth, cuya temática está basada en la mitología nórdica, no en el Señor de los Anillos, pero que sí que tomaban el nombre del Monte del Destino, precisamente, en lengua sindarin. Amon Amarth, ahí a tope. Y luego quiero repasar también, o quiero hacer mención a una banda potentísima de heavy doom épico, Kirit Ungol, aunque ellos, que son estadounidenses, pronuncian Sirit Ungol. Creo que la pronunciación correcta es con K, Kirit Ungol. Banda que se formó a finales de los 70, primer disco en el 81, siguen ahí dándolo todo. Y toman el nombre precisamente de Kirit Ungol, que es el paso de la araña, si no voy equivocado, que también está en Mordor. Hablando de metal extremo, seguimos, nos vamos al black metal con la banda Gorgoroth, la banda noruega. Gorgoroth es una cadena montañosa también ubicada en Mordor. A la gente el metal extremo, por lo que sea, pues le tira más el lado oscuro siempre. Gorgoroth es una banda sobresaliente de black metal, algunos de sus discos son maravillosos, pero está formada, o ha estado formada, porque ha tenido varios cambios de formación, por gente absolutamente despreciable. La mayoría de sus miembros han estado involucrados en un montón de procesos judiciales, por ejemplo, por secuestro, agresión, tortura, posesión ilegal de armas o incendio de iglesias. Aunque los incendios de iglesias en el mundo del black metal en Noruega en los 90 era muy mainstream. Sí, si alguien quiere leer sobre el Inner Circle, pues eso, lo pasamos. De hecho, por cierto, no iba a decir que si una iglesia no se había quemado, ya el propio párroco decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Yo también quiero que me quemen mi iglesia, si está de moda. No, mi iglesia no es suficientemente importante. Claro. Correcto, es así. Todos estos delitos cometidos por diversos miembros, no todos por el mismo, que quede claro también. Aunque desde 2015 han tenido temas judiciales y tal igual, temas legales, no judiciales, con la banda. Y quiero acabar este pequeño repaso, y lo más breve que he podido, con la banda Led Zeppelin, que no necesitan presentación, porque parece ser que Jimmy Page, guitarrista, y Robert Plant, vocalista, eran muy fans de la obra de Tolkien. Y en el álbum 2 del 68 tienen un tema llamado Rumble On. Rumble On habla a nivel universal de la búsqueda del sentido de la vida, de la gente que está perdida en la vida, lo que te motiva a encontrar, pero realmente hacen una alusión clara al viaje de Frodo con el anillo y, de hecho, si veis la letra, en uno de los versos se habla de Gollum y se habla de Mordor también. Así que colaron ahí el puntito del Señor de los Anillos. Esto es solo una pequeña muestra, hay muchas más, pero vamos, la obra de Tolkien también en el heavy metal. Sí, bueno, y como bien has dicho, el heavy metal relacionado con Mordor y con la oscuridad y con el Señor Oscuro, porque yo conozco una banda de folk, pero no se llama Gorgoroth, se llama El Pony Pisador, pues folk así más tranquilo con sus guitarritas y sus violines. Sí. Hay de todo. Bueno, pues aquí tenemos eso, a Landevir, a Arwen, que hacen un heavy metal mucho más alegre, más folk. Luego los del black metal y el death metal, A por todas. A por todas. Por las iglesias finlandesas. Ha habido otras cosas también más orquestrales, podríamos decir, ¿no? En este caso, el musical del Señor de los Anillos también. De hecho, el productor del musical es quien tiene los derechos para hacer musicales en este follón que hablamos en el anterior vídeo sobre los derechos de Tolkien, gracias a Tolkien Estate. Un musical que se estrenó en 2006 en Chicago, que iba a hacer una ruta internacional, pero solo llegó a Londres. Ahí quedó en dique seco y ahora se ha intentado
volver a la vida desde el año pasado haciendo una gira por Australia, que ha ido a 2 ciudades, acabará en Sydney el año que viene, a ver si la cosa remonta un poquito y al final lo podemos ver en más países. Acabará en Sydney, en el Palacio de la Ópera. Sí, claro. Puede ser un buen trampolín si la escenografía y si el montaje es bueno para decir, oye, esto vale la pena exportarlo. Veremos. Evidentemente, si algo tiene el Señor de los Anillos son seguidores, son fans acérrimos y los fans de vez en cuando, lo hemos visto por ejemplo con Dragon Ball, se lanzan a hacer cosas que están muy bien y el Señor de los Anillos obviamente también. Y que acaban siendo polémicas además, porque tenemos 2 fanfilms. Uno de ellos, Born of Hope, de Kate Madison, de 2009, prestigiosa directora y productora, todavía hay que decirlo, y nos habla de cómo Aragorn se convierte en capitán de los Montaraces, empezando por su padre, de cómo fue todo eso, y acaba siendo el heredero del linaje de Elendil y una esperanza para los hombres en la tercera edad. El polémico, lo sabemos todos, The Hunt for Gollum, a la caza de Gollum, en este caso de Chris Burchard de 2009, pero como se va a hacer una película próxima dirigida y protagonizada por Andy Serkis, donde parece que va a aparecer también todo el mundo, va a aparecer hasta Mephisto, pues nada, primero la borraron, la gente se quejó, nada, ha vuelto, ya la podemos ver de nuevo en YouTube y lo que nos habla es 17 años antes de ese 111 cumpleaños de Bilbo Bolsón, cómo Gandalf teme que Gollum, pues después de las torturas, diga cositas sobre el anillo único y manda a Aragorn, en vez de mandarse a sí mismo, en busca del pobre Gollum para que no lo cacen. Yo también enviaría a Aragorn, tengo que decirlo. Sí. Y como decíamos antes, de nuevo salta a la palestra el Señor de los Anillos porque se está emitiendo la segunda temporada de Los Anillos de Poder y es que en series también se ha intentado y desde lugares inhóspitos, podríamos decir, donde uno no se esperaría una adaptación de Los Señores de los Anillos, Isan. Cosas muy curiosas, ¿no? El Sgrinatelli de la Unión Soviética, que significa más o menos Los Guardianes, 2 capítulos con un total de 115 minutos. En 1991 se estrenó esta miniserie, podríamos decir, en la Unión Soviética, en Leningrad Televisión. Da todo mucho miedo. Solo lo que digo, pues imaginaros en YouTube que lo tenéis, lo podéis ver porque se recuperó en 2021 algo que se creía perdido. Un poquito como el anillo, ¿no? El anillo único del mal se creía perdido, pues la serie esta del mal de la Unión Soviética también ha vuelto a la vida. Y en 1993, Hobbitit, una serie finlandesa de 9 capítulos que se centra en la misión de Frodo y Sam, con lo cual no veremos absolutamente nada más. Lo que viene siendo el abismo de Helm y todas estas cosas que ocurren fuera de la aventura de Frodo y Sam no las veremos. Una obra más o menos teatral, como también la de la Unión Soviética, que vale la pena ver un poquito para las risas, pero también para el amor que se siente a la hora de intentar hacer esas obras, de pasarlas con bajo presupuesto. Exacto. Y no podemos olvidarnos, evidentemente, del cine, que en el 2001 empezaría una locura masiva, porque El Señor de los Anillos es una obra fundamental, pero seguramente no tan global como lo ha sido desde que se estrenaron las películas de Peter Jackson, pero no fue el primero que lo intentó, ni el único que lo ha hecho realidad, ¿verdad? Pues no fue el primero y, de hecho, en vida de Tolkien, lo que pasa es que Tolkien no vio esto porque no lo vio absolutamente nadie, solo lo vieron 20 personas y es una historia que vale la pena hablar de ella, pero como es larga, igual lo hacemos en otro vídeo. Jim Deitch, un productor y director, adaptó en forma de animación esta obra en 1966 en Checoslovaquia, la obra de El Hobbit de Tolkien, un corto, podríamos decir, de animación de 12 minutos, donde se pasa un poquito a veces por el forro toda la obra de Tolkien, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Bilbo termina la historia casándose con una princesa y siendo feliz para el resto de sus días. Y comiendo perdices, claro que sí. Es la única que se hizo en vida del profesor Tolkien, porque la siguiente, que por cierto, Isan, parece ser que esta sí está bien, ¿no? Es una adaptación del Hobbit, llegó en el 77. Una obra de Jules Bass y Arthur Rankin Jr. y se considera una de las mejores adaptaciones de la obra de Tolkien, en este caso también
una película de animación muy chula, la del Hobbit, que también podemos ver al menos en fragmentos en YouTube. Y un año más tarde, en 1978, llegaría la película de animación que todos tenemos en mente, que fue la de Ralph Bakshi, en 1978, El Señor de los Anillos en este caso, aunque solo pues, nos ofrecía el primer libro, La Comunidad del Anillo, y parte del segundo, Las Dos Torres. En teoría se tendría que haber hecho una segunda película que finalmente pues nunca llegó a hacerse, pero si hablábamos antes de Jules Bass y Arthur Rankin Jr., hicieron ellos una película navideña en 1980, o sea, 2 años después, pues sí, un poquito de tema navideño, y aprovechando la película esta del Señor de los Anillos que no había terminado, la llamaron El Retorno del Rey. En el prólogo te lanzaban La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres, y ya pues tiraban millas con El Señor de los Anillos, con el Retorno del Rey. Una película un poquito más infantil de lo que era la de Ralph Bakshi. También, pues nada, pues con esos temas navideños y con esas musiquitas para toda la familia. Pues sí. Pero el año clave es el año 1995, en el que el director Peter Jackson, que no era conocido precisamente por sus películas de aventura y fantasía, no iba por ahí, pero sí es un fricardo de la obra de Tolkien, dijo, esto se puede hacer. Bueno, la mayoría de estudios creían que no, pero alguien en New Line Cinema se golpeó la cabeza y le dijeron, aquí tienes esos dineros, y empezó con el proyecto, todos sabemos la historia, que vio la luz inicialmente en 2001 con La Comunidad del Anillo. 2001, 2002 y 2003 pudimos ver las 3 películas, una super mega producción que se hizo en año y poco, siempre lo hemos dicho, es una tormenta perfecta, eso era imposible que saliera bien, pero no es que salió bien, es que salió de la rehostia, porque además de ser 3 peliculones como una casa, 3.000 millones de dólares en recaudación, las 3 juntas, siendo galardonada con un total de 270 premios, entre los que se incluyen 17 Oscars, 10 BAFTA y 4 Globos de Oro. Y ya está. Y poco más que decir. ¿Repitió Peter Jackson una tormenta perfecta 10 años después, en el 12, 13 y 14 con la trilogía del Hobbit? No. Bueno. No. Pero eso no es todo. Volvimos a la Tierra Media de Weta, que eso sí que nos lo dieron y estuvo muy bien, pero en cuanto a guión, en fin, ya sabemos todos que fue un desastre, con Guillermo del Toro yéndose del proyecto, con lo cual, bueno, la cosa fue como fue. Está también en los cómo se hizo, cómo fue y fue bueno. Y un poco más y perdemos a Ian McKellen allí mismo en el plato. Desde luego. El set de rodaje le da un parraque. Pero no. Para acabar, no sabemos si nos dará un parraque o no a nosotros. Isan, lo hemos comentado. Tenemos un vídeo reacción al tráiler porque llega ahora en diciembre, este 2024, dentro de muy poquito, La Guerra de los Rohirrim, animación japonesa, lo cual, y yo soy muy fan de la animación japonesa, pero no me acaba de casar. Pero es que además, con todas sus narices, han plantado imágenes de la trilogía de Peter Jackson en el tráiler y se han fumado un puro. Sí. Somos Warner y tenemos los derechos si sabemos cómo usarlos, sobre todo a la hora de que los derechos continúen con nosotros para dilatar el contrato. Esa es la Guerra de los Rohirrim y bueno, ya la veremos. Ese será el futuro. Hemos hablado del pasado y ahora mismo el presente es esta segunda temporada de Los Anillos de Poder, de la que estamos haciendo pues unos directos maravillosos cada viernes. Exactamente. Dejadnos en caja de comentarios qué formato, qué adaptación es vuestra favorita de todo el universo del profesor Tolkien. Nosotros seguiremos echándole un vistazo a Los Anillos de Poder, os lo contaremos aquí y además volveremos con muchas más cosas, como siempre, con Isan Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.